concluir, queremos concluir esta noche lo que habíamos empezado el martes pasado, donde estábamos hablando de los dos sellos de Dios. Permítame mencionar aquí, como dije, no estamos hablando del sábado como sello de Dios, sino estamos hablando aquí lo que llamaríamos el sello del Evangelio, el sello que tuvimos cuando aceptamos a Cristo Jesús. Estamos mencionando de que el primer sello, que vimos la vez pasada, y simplemente daremos una breve introducción aquí para conectarnos con el otro. El primer sello, el apóstol Pablo presenta allí en Efesios, donde él lo menciona bien claro, donde allí presenta él una secuencia importante que estuvimos destacando, de que escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Nosotros creemos entonces al escuchar esto en mensaje de salvación en Jesucristo. Y entonces el tercer paso que el apóstol presenta es de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y destacamos aquí de que, a diferencia de lo que otros presentan, el apóstol Pablo es bien claro de cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, escuchamos el Evangelio, creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y nos sella y empieza a verse en nosotros, en nuestra vida, el fruto del Espíritu para que lleguemos a ser realmente cristianos. El Espíritu Santo también viene con esa lluvia temprana y tardía para capacitarnos para hacer lo que Dios quiere, que nosotros hagamos la misión, pero nosotros no tenemos que esperar a un momento futuro o alguna otra cosa. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. El apóstol Pablo lo presenta muy bien. Y dice finalmente de que ese Espíritu Santo que nos fue dado es como el pronto, es la garantía de nuestra herencia que Dios tiene para nosotros. Todo esto lo estuvimos mirando la vez pasada y queremos entrar ahora a lo que es el segundo sello, que llamamos el apocalíptico. Apocalíptico tiene que ver con el último tiempo y de nuevo este sello apocalíptico pues se describe precisamente allí en Apocalipsis. Este sello apocalíptico en ningún momento está en contradicción con el primero, sino que es un sello que es puesto sobre el pueblo redimido de Dios como señal de su pertenencia. Aquellos que reciben este sello apocalíptico viven en el tiempo del fin. Por lo tanto, tú y yo estamos para poder tener este doble sello de Dios, el sello del Evangelio cuando creímos a Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo nos selló, y ahora tenemos aquí este sello apocalíptico que se da justo antes del cierre de la gracia. El propósito, por lo tanto, de este sello, segundo sello, no se enfoca aquí en la salvación o la redención, como es el primer sello, ¿ves? De que fuimos salvos, sellados por Cristo Jesús en ese momento, sino que aquí expresa este sello apocalíptico la máxima vindicación y protección redentora que Dios da a su pueblo en estos últimos tiempos. Por lo tanto, diríamos que si el primer sello es el sello del Evangelio, el segundo sello pudiera ser llamado como el sello escatológico o apocalíptico de los últimos tiempos. Este sello apocalíptico se menciona en Apocalipsis, donde allí los fieles seguidores de Dios lo reciben hacia el final de los tiempos y lo reciben para poder atravesar, para poder pasar por los eventos finales y finalmente ser protegidos de las 7 postreras plagas. Así que vamos a ver aquí 3 textos en Apocalipsis, así que les invitamos a que tomen sus Biblias. El primer texto que queremos ver allí en Apocalipsis capítulo 7, otro que puede estar buscando Apocalipsis 9 y otro que puede estar buscando Apocalipsis 14. A ver, el primero que nos busque allí, por favor, en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Got it. Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este,
y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Notemos aquí bien claro, como menciona aquí, de que recibe la orden de proteger, de no dejar que los vientos de pruebas, de destrucción, destruyan al pueblo de Dios, y tienen que recibir este sello. Apocalipsis 9, versículo 4. ¿Quién no lo quiere leer? Yo lo tengo. 9:4 dice, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Aquí voy a hacer alusión a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y Apocalipsis 14, 9. De nuevo, mientras busca a esta persona, hay algunos detalles que se menciona en la profecía que no vamos a estar entrando en la descripción o ver cuáles son los símbolos que hay. Simplemente queremos detenernos a esta porción que habla de este sello que va a tener el pueblo de Dios. Apocalipsis 14, 9. ¿Quién nos lo lee? Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí está hablando de que el sello de Dios que se ha mencionado en estos versículos contrasta con la marca de la bestia. El mensaje que hemos estado mirando en otros momentos advierte al mundo en contra de poder recibir la marca de la bestia. Y de nuevo hemos visto esto en otras ocasiones, simplemente para aquellos que quieran tomar nota. En Apocalipsis 13 se menciona, Apocalipsis 14, el versículo se ha leído, el 11 también, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, todos ellos hablan acerca de esto. Porque la marca, que es otra palabra griega que se presenta allí, es un símbolo colocado finalmente sobre aquellos que rechazaron la gracia salvadora de Cristo. Notemos de que cuando hablamos del sello del evangelio, el apóstol Pablo allí en Efesios dice muy bien que escuchamos el mensaje de salvación, creímos en Jesucristo, fuimos sellados y se nos da el Espíritu Santo como ese down payment, como estamos acostumbrados a decir, ese pronto, esa entrada de nuestra herencia. Y esta marca lo tienen los que rechazaron de haber oído la palabra de Dios, porque todos la escucharon. Tú y yo aceptamos a Jesucristo, pero estos otros rechazaron esa gracia salvadora de Cristo y por lo tanto han puesto su lealtad del lado de Satanás. En el libro Apocalipsis, aquellos que tienen el sello de Dios en la frente están protegidos del derramamiento de la ira de Dios y podrán estar en pie en aquel día. Notemos que hemos mencionado en otras veces, espero que algunos recuerden si no lo vamos a traer aquí, de que finalmente en el momento final tú y yo tenemos que elegir entre tener la ira de la bestia, que va a ser destruida, que representa las fuerzas del mal, o tener la ira de Dios. Y el mensaje del tercer ángel es esa advertencia lo más grave, lo más profunda que hay, de que no tomamos eso, porque el que lo hace va a recibir la ira de Dios sin ninguna mezcla allí. Por lo tanto, los que reciban el sello de Dios, este sello apocalíptico, ellos podrán estar en pie en ese gran día. ¿Qué dice Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 6, y a ver otro que nos lea de vuelta Apocalipsis 7. Apocalipsis 6, versículo 17. ¿Quién lo quiere leer? Ok, lo tengo. Apocalipsis 6, 17.
Correcto. Ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? Esta es la gran pregunta que hay. Llega el gran día de la ira de Dios. ¿Quién podrá estar en pie? Notemos que ante esa pregunta, si seguimos analizando el Apocalipsis, vemos que nos dice quiénes son los que pueden estar en pie. Porque un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 3, nos dice quiénes son los que podrán estar en pie. Apocalipsis 7:3. 7:3 dice, y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Aquí vemos vemos de que el capítulo 6 presenta, viene ese gran día. ¿Quién podrá estar bien? El versículo 7 nos está diciendo quiénes son los que van a estar en pie. Son aquellos que están siendo sellados. Por lo tanto, el sello de Dios protege al pueblo de Dios en el momento que se está derramando el juicio divino de condenación. Por lo tanto, no es casualidad que los mensajes de los tres ángeles concluyan allí con la seguridad del Espíritu al pueblo de Dios. Porque vemos allí de que menciona de que descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Estos fieles son la herencia de Dios, descansando en el Señor hasta el día de la redención. La salvación, por lo tanto, nunca fue un esfuerzo centrado en el humano, sino un esfuerzo centrado en Dios. Los especialistas llaman de que es un esfuerzo, no es un esfuerzo antropocéntrico en el ser humano, sino es un esfuerzo teocéntrico, es centrado en Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos tomarlo en nuestras manos, no poseemos nosotros la salvación, nos llega simplemente como un regalo preparado por Dios que solamente podemos aceptar o rechazar. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos, Dios nos posee, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, uno necesita ahora permanecer en Cristo, como el apóstol Pablo estaría diciendo constantemente, está mencionando eso de estar en Cristo. De hecho, un detalle interesante, esta frase de estar en Cristo ocurre 164 veces. 36 de esas ocurren aquí en Efesios, del cual tomamos nosotros el inicio de nuestro tema el martes pasado, cuando hablábamos de el sello del Evangelio, cuando aceptamos a Cristo Jesús. De tal manera de que es muy probable que el motivo central del apóstol sea allí estar en Cristo, una vez que lo hemos aceptado. Por lo tanto, Cristo es el garante de nuestro sellamiento, porque Él recibió un sello de aprobación en su obra de salvación a favor nuestro cuando vivió aquí en la tierra. San Juan capítulo 6, versículo 27, ¿quién no lo quiere leer? San Juan 6:27. San Juan 6:27. Correcto. Ok. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él, el Padre Dios colocó su sello de aprobación. La última frase del versículo, que es la que nos interesa, dice de que en él, en Cristo, Dios el Padre puso su sello de aprobación. De tal manera de que como que Jesús recibió el sello de aprobación, ahora Él pasa eso para nosotros. Vamos a comparar un poquito los dos sellos que hemos hablado acá. Resumiendo esta presentación, tanto el sello del Evangelio como el sello apocalíptico, esa obra de sellamiento, ambas son realizadas por el Espíritu Santo.
El primero, el sello del evangelio, se pone, como hemos mencionado, sobre todos los que aceptan a Jesús como su Salvador, y se pone en el momento en que se lo acepte, no después en una experiencia posterior, sino en el momento que se acepta. Dios pone ahí su Espíritu Santo, ese sello. Un texto adicional que podemos ver allí es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Según de Timoteo, ¿cuál es, hermano? Capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello: el Señor conoce a los suyos, y este otro apartese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. El momento se acepta, el Señor conoce, ahí está, lo tenemos. El segundo sello apocalíptico, se coloca solamente sobre los que han recibido el primer sello del evangelio cuando aceptamos a Jesucristo, y van a recibirlo aquellos que estén vivos y fieles a su llamado durante los días apocalípticos que vienen justo antes que Jesús regrese aquí a la tierra. Hemos visto pasajes como estos que hemos estado mirando. Vamos a ver otros versículos más que nos ayudan a ver esto. Allí Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 y después del 14 al 17. Apocalipsis 7, 4 y después 14 al 17. Apocalipsis. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y después el versículo 14 hasta 17, del mismo capítulo 7. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y sigo hasta el 17. 14, 15, 16, 17, hasta el 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda alma de los ojos de ellos, toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos que aquí está hablando de los 144,000 que son sellados. Esto está al tiempo del fin, y menciono estos textos para que podamos tener ideas sin entrar en mucha profundidad de esto, pero para poder marcar de que este sello apocalíptico reciben aquellos que han recibido el primer sello del evangelio, creyeron en Cristo Jesús y que están vivos ahora en este momento final de la historia del mundo. Por lo tanto, el primer sello es un sello de salvación. Declara que una persona es salvada por Cristo y es parte de la familia de Dios. Y en ese estado permanece fiel hasta que Cristo venga. Permanece fiel a Cristo. Este segundo sello, el apocalíptico, es un sello de protección que custodia finalmente a los fieles durante el tiempo de persecución que viene sobre este periodo apocalíptico. Por lo tanto, diríamos que uno es un sello de aceptación. Dios nos acepta en su familia. El otro es un sello de confirmación final. No solamente Dios primero nos aceptó en la familia, aquí finalmente nos confirma que somos parte del pueblo de Dios porque nos está protegiendo. El primer sello es una declaración inicial de que una persona pertenece a Cristo. Y yo espero que todos los que estamos aquí y muchos más hayamos recibido ese sello, porque es esa declaración inicial de que pertenecemos a Cristo. Se coloca, como dijimos, el apóstol Pablo, en el momento en que esa persona acepta a Jesús. El segundo
confirma la fidelidad en seguir al Cordero y el liderazgo de Dios en las vidas de todos ellos que recibieron este sello. De tal manera que ellos hacen la voluntad de Dios y guardan sus mandamientos y viven de acuerdo con la palabra revelada de Dios durante las horas finales de la tierra. Y hay muchos pasajes que queremos ver en esto, en Apocalipsis, pero por ver el tiempo no lo vamos a estar mirando. Pero allí Apocalipsis 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17 y 19 nos hablan también de ello. Por lo tanto, vemos que ese primer sello se coloca en el momento de la aceptación de Cristo como Salvador, los redimidos que lo retienen mientras permanecen fieles a su llamado. El segundo sello finalmente se coloca sobre aquellos que han recibido el primer sello y viven durante los días apocalípticos fieles al llamado de Dios. Aunque el sello del evangelio puede romperse y apartarse uno de la fe, aquí está una gran diferencia. El sello apocalíptico es permanente. Hoy por hoy, tú y yo pudiéramos romper el sello del evangelio. Tú y yo, quiero a Dios que nunca pase. Pudiéramos renegar la fe, apartarnos de Dios, romper ese sello. Pero si tú te has permanecido fiel siguiendo a Dios, cuando recibas el sello apocalíptico no puede romperse, es un sello permanente allí constantemente. ¿Cuándo recibimos entonces este sello apocalíptico? A medida que la historia del mundo llega a su fin, en ese tiempo del fin habrá circunstancias tan apremiantes que las personas tendrán que decidir de qué lado están, con Dios o con las fuerzas del mal, representadas ahí en el libro Apocalipsis como el dragón, la bestia marina, la bestia del sol del mar, la bestia que sube de la tierra, la imagen de la bestia, el falso profeta. Todas estas son figuras que presentan elementos de Satanás que están en contra de Dios. El libro Apocalipsis, por lo tanto, menciona que durante este tiempo del fin, Dios pondrá su sello apocalíptico sobre su pueblo. Es lo que vimos allí en Apocalipsis 7, los versículos 1 al 4, lo estamos mirando ya. Por lo tanto, sobre la base de la enseñanza bíblica, está respaldada por los escritos del Espíritu de Profecía, podemos afirmar que el sello apocalíptico se otorga a los seguidores fieles de Dios después de la crisis global final, inmediatamente antes del cierre de la gracia. Antes que se cierre la gracia, se recibe este sello de Dios. En ese momento, estamos hablando de un momento futuro, la imagen de la bestia también se levanta con sus contundentes demandas. En el cual menciona de que la imagen de la bestia se formará antes que termine el tiempo de gracia, porque ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por lo cual se decidirá su destino eterno. Y sigue diciendo de que esta es la prueba que debe pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y rehusando aceptar un día de reposo espurio, se clasificarán bajo el estandarte del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Aquellos que cedan a la verdad del origen celestial y acepten el domingo de reposo, ellos recibirán allí la marca de la bestia. Ella además declara que cuando se recibirá la marca de la bestia, ella dice allí, ¿cuándo es que se va a recibir? Dice, nadie ha recibido aún la marca de la bestia al día de hoy. El tiempo de prueba aún no ha llegado. Hay verdaderos cristianos en cada iglesia, sin excepción de la Comunión Católica Romana. Ninguno está condenado hasta que haya tenido luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue el decreto que imponga la falsificación del día de reposo y el fuerte pregón del tercer ángel advierta a los hombres en contra de la oración de la bestia y su imagen,
Entonces dice ella, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que aún continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia. Ella añade, mencionando aquí, de que con pasos rápidos nos acercamos a este periodo. Y hoy en día estamos aún más cerca de cuando ella escribió eso. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa, por oponerse a la cual sus antepasados soportaron la más feroz persecución, entonces el sábado papal será impuesto por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional. Y aunque hayan 20 cosas que estén pasando ahora, la ruina nacional, está predicho, vendrá cuando esto suceda. Aquí podremos tener quizás, diríamos, como anticipos, como aperitivos de ese plato que está dicho ahí, pero está bien claro de que la ruina nacional viene cuando llegue a esta apostasía nacional donde se imponga el domingo. Ellen G. White declara además, la observancia del domingo aún no es la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el decreto que haga que los hombres adoren este sábado de ídolos. Llegará el tiempo en que este día será la prueba, pero ese tiempo aún no ha llegado. Así que espero que esté claro. Todavía tenemos vamos a enfatizar esto, pero basado en lo que la Escritura de Profecía menciona, de que este sello apocalíptico vendrá al tiempo final, vendrá justo antes de que se cierre el tiempo de la gracia, cuando se esté imponiendo el falso día de reposo. Y de nuevo, cuando se imponga el falso día de reposo, todavía la gracia no se ha cerrado, porque ahí es donde está finalmente el último llamado, donde la gente podrá decidir seguir a Dios o seguir lo falso. De nuevo, resumiendo y para aclarar aquí, debemos preguntarnos cuándo tendrá lugar el sellamiento escatológico. Sobre la base de lo escrito del Espíritu de Profecía, podemos afirmar, y aquí tenemos estos puntos a seguir. Número 1, el sellamiento se llevará a cabo solo después de que el protestantismo apóstata se una con el catolicismo para imponer la observancia del domingo. Ahí se estará llevando ese sellamiento. La ley dominical, por lo tanto, entrará en vigor y actuará como un catalizador, como algo que va a facilitar para que las personas finalmente elijan entre la ley de Dios y las demandas humanas, para tomar allí su decisión final, a favor o en contra de Dios, de su ley y de su pueblo. En tercer lugar, solo entonces comenzaría el tiempo del sello de Dios y la marca de la bestia, una vez que esté este momento. Entendamos aquí, permítame hacer una pequeña conexión, porque mencioné el martes pasado, lo menciono aquí, no estamos necesariamente hablando del sábado como sello de Dios. Simplemente estoy mencionando de que el Espíritu Santo nos selló al comenzar. El Espíritu Santo sella a aquellos que permanecen con este sello apocalíptico de protección en el tiempo final. Pero aquellos que aceptaron a Jesús y reciben el sello de evangelio, como el apóstol Pablo menciona, son los que han aceptado a Jesucristo y han aceptado todas las enseñanzas, guardan la ley no para salvarse, sino como que es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Por lo tanto, el sábado, aunque no estamos mencionándolo expresamente, está subyacente, está en todo esto porque está dentro aquí. Precisamente el sello apocalíptico entra en vigencia precisamente en controversia entre el falso día y el verdadero día de reposo, que es el sábado. Por lo tanto,
El sellamiento apocalíptico comenzará solo después que se haya promulgado la ley dominical. La controversia final entre el sábado y el domingo va a distinguir a los que son leales de los que eligen echar su suerte con Satanás. Ellos que son leales con Dios o son leales con Satanás. De tal manera de que Ellen G. White presenta aquí: el sábado será la gran prueba de la lealtad. Cuando la prueba final caiga sobre los hombres, entonces se trazará la línea de distinción entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y permítame mencionarte de que hoy en día es que tú y yo estamos cada día decidiendo servir a Dios o no servir a Dios. Sigue diciendo ella: cuando la prueba final caiga sobre los hombres, entonces trazará esa línea de distinción. Mientras que en la observancia del falso día de reposo, en cumplimiento de la ley del Estado, en contra del cuarto mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo en obediencia a la ley de Dios es una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase, al aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra clase, escogiendo la señal de lealtad de la autoridad divina, recibe finalmente el sello de Dios. Yo quiero ponerte a que tú empieces a internalizar y a poder ver esto. Estamos, por así decir, saliendo de una pandemia. El Estado estuvo dando mandatos, cerrando negocios, trabajos, cerrando iglesias, mandando vacunarse. Vuelvo a mencionar aquí, nada de esto tiene que ver con la marca de la bestia. Simplemente quiero ilustrar de que la forma en que el gobierno ha estado imponiendo esto es una forma similar a lo que la profecía dice que va a estar haciendo. Y necesitamos tener el discernimiento de Dios para poder saber bien claro en un así dice Jehová, cuándo podremos ir entonces en contra de lo que los gobiernos dicen. Porque los gobiernos van a poner eso y van a venir con todos los sofismas de Satanás, con todas las cosas de la teología barata, de cómo mezclan la verdad con el error, como Satanás siempre ha hecho, para decir que tenemos que estar aceptando el domingo. Pero allí llegará el momento en que tú y yo tendremos que decidir: o estamos de parte de Dios o estamos de parte de Satanás. ¿Por qué me estaba pasando? Por así decirlo, nos ayuda a poder visualizar, a poder quizás entender de alguna forma similar de cómo puede hacer cuando todo el mundo imponga algo. Y allí tienes tú que estar, como los 3 jóvenes hebreos, cuando el mandato del rey decía que tenían que todos postrarse adorando a la estatua que él había levantado. Ahí tendrás que decir si tú te postras ante la estatua del enemigo o te mantienes de pie en fidelidad con a Dios. Aquellos que recibieron el primer sello, el sello del Evangelio, que recibieron el Espíritu Santo y que permanecen hoy en día fieles con Dios. Notemos que el primer sello del Evangelio se puede romper. Tú puedes abandonar la fe. Todavía hay tiempo de misericordia y puedes regresar de vuelta a redil. Pero aquellos que cuando llegue ese momento final hayan tenido el sello de Dios del Evangelio y permanezcan fieles, unidos en Cristo Jesús, van a recibir el sello allí del cual no se puede romper. Es el cerco de protección que Dios va a tener. Pero recibiremos la ira de este mundo. Tú decides si recibes la ira de Dios y la destrucción final, o si recibimos la ira de este mundo, que finalmente es pasajera. Quiera Dios que nosotros podamos estar mirando en todo momento, seguir siendo
leales al Creador, que podamos poder mostrar de que en la obediencia por amor a Dios, a la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, incluyendo el sábado, que no cojamos el sábado por ninguna otra cosa que pueda venir, que lo presentan como el día de familia, para que podamos tener mejor, para que la tierra descanse. Todas esas cosas Dios las tenía preparado, pero lo están poniendo para el día falso, que tú y yo podamos ser siempre fieles a Cristo Jesús. Hoy en día podemos decir, gloria a Dios, aleluya, que tú y yo hemos sido sellados con el sello del Evangelio. Podemos decirle gloria a Dios porque Dios dio el pronto, dio la entrada, dio la garantía de la herencia que tenemos al darnos el Espíritu Santo. Esa es la garantía que tenemos de la tierra nueva. La tenemos aquí y ahora, en este momento, lo que hemos sido sellados. Y cuando tú y yo permanezcamos fieles, cuando ven esos momentos, Dios pondrá su sello apocalíptico de protección. Aquellos que sean fieles. Y cuando Dios ponga su sello de protección, nada podrá romperlo. Atravesaremos esos momentos. No habrá intercesor por el pecado, pero tú y yo hemos sido ya sellados en Cristo Jesús. Y pronto podremos ver a Cristo Jesús. Que hoy, mientras podemos vivir, estemos siempre unidos de mano a mano con Cristo Jesús. Que hagamos que nuestro sello del Evangelio permanezca firme y fiel, para que cuando llegue ese momento, Dios pueda complacerse en darnos el sello de protección, su sello apocalíptico. Un día, por haber sido sellados, por haber recibido hoy, aquí, ahora, el pronto de nuestra herencia, vamos a recibir la herencia completa, la Nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga.